Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a adentrarnos en una industria que genera miles de millones de dólares al año, pero que oculta muchas verdades incómodas. El cine para adultos. Aunque para muchos es solo entretenimiento, para quienes trabajan en esta industria, la realidad puede ser muy diferente. En este video te contaré algunos de los secretos y realidades poco conocidas de este mundo, sin censura, pero con el respeto que merece el tema. Así que, si te gusta este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanilla para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos. El mito del dinero fácil. Muchos piensan que las actrices y actores de la industria para adultos se hacen millonarios en poco tiempo, pero la realidad es muy distinta. La gran mayoría no gana lo que muchos imaginan, y los contratos suelen ser abusivos. Por ejemplo, en varias entrevistas, algunas exactrices han revelado que grababan múltiples escenas por día, pero su salario era una fracción de lo que generaban sus videos. Además, una vez que firmaban los derechos de sus imágenes, perdían el control sobre su contenido. Para las productoras, un video puede generar cientos de miles de dólares en publicidad y membresías, mientras que la persona que aparece en él recibe un pago único y, en la mayoría de los casos, nunca vuelve a ver un centavo. La presión y las expectativas. Otro aspecto que pocos consideran es la presión psicológica y la imagen pública. Muchas personas entran a esta industria sin saber que su contenido quedará en Internet para siempre. Lo que para algunos es solo un trabajo, para otros se convierte en una marca difícil de borrar. Muchas actrices han denunciado que, al intentar dejar la industria, enfrentan el rechazo social, dificultades para conseguir empleo y hasta acoso constante en redes sociales. El problema es que, una vez dentro, salir no es tan fácil. Las amenazas legales, los contratos restrictivos y la falta de oportunidades en otros sectores hacen que muchas personas terminen atrapadas en este círculo. El impacto psicológico. No es un secreto que varias estrellas de esta industria han hablado sobre las secuelas emocionales que les ha dejado su paso por ella. Ansiedad, depresión y problemas de autoestima son comunes entre quienes han trabajado en este mundo. Algunas actrices han compartido sus experiencias sobre cómo la industria las ha llevado a sentirse usadas y desechables, mientras que en redes sociales han sido blanco de críticas y ataques constantes. Es por esto que muchas de ellas han decidido hablar y advertir a otras personas sobre lo que realmente ocurre tras las cámaras. El engaño de la fama en la industria para adultos. Cuando se habla del mundo del cine para adultos, uno de los mitos más grandes que se ha construido es la idea de que la fama es el boleto dorado hacia una vida llena de éxito y oportunidades. Se nos vende la imagen de que convertirse en una estrella en esta industria es sinónimo de reconocimiento, dinero y puertas abiertas en otros ámbitos. Pero la realidad que enfrentan muchas personas es completamente diferente. Para muchas actrices y actores, la fama dentro de la industria puede llegar rápido. Un solo video viral puede hacer que el nombre de alguien se posicione en los rankings de búsqueda y que su rostro se vuelva reconocible en todo el mundo. Sin embargo, esta misma fama puede convertirse en una maldición cuando intentan alejarse de la industria o cambiar de carrera. Un caso ampliamente conocido es el de Mia Khalifa. En apenas unos meses, se convirtió en la actriz más buscada de la web, superando a figuras que llevaban años en la industria. Sin embargo, cuando decidió alejarse y tomar otro rumbo, se dio cuenta de que la fama que había adquirido no era precisamente un beneficio. Su pasado la perseguía en cada paso que daba, y aunque intentó abrirse camino en otros sectores, muchas puertas se le cerraron. No importa cuántos años pasen, muchas de las personas que trabajan en esta industria descubren que la sociedad no olvida ni perdona. Los comentarios en redes sociales, el acoso en la vida real
y la forma en que el público las sigue viendo como si nunca hubieran cambiado son solo algunos de los obstáculos con los que tienen que lidiar. Pero lo más impactante es la hipocresía que rodea este tema. Mientras millones de personas consumen estos contenidos y generan fortunas para las productoras, son esas mismas personas las que luego critican, humillan y rechazan a quienes alguna vez participaron en la industria. Existe una doble moral gigantesca que deja en claro que, para muchas personas, estas mujeres solo son valoradas mientras cumplen un papel dentro de la fantasía. El control de la imagen y la falta de derechos. Otro de los problemas más graves que enfrentan quienes trabajan en la industria para adultos es la pérdida total del control sobre su propia imagen. Desde el momento en que una persona firma un contrato con una productora, está cediendo los derechos de sus videos, fotos y cualquier otro contenido que haya grabado. Esto significa que, aunque decidan retirarse y nunca más volver a filmar, sus imágenes pueden seguir siendo utilizadas, vendidas y distribuidas sin su consentimiento. Muchas exactrices han denunciado cómo sus videos siguen generando dinero para otras personas mientras ellas no reciben ni un solo centavo. Algunos de estos contenidos son editados, reempacados y publicados en nuevas plataformas sin que haya una forma real de detenerlo. Lo más alarmante es que, incluso si una actriz quiere recuperar su contenido o eliminarlo de Internet, la lucha legal es casi imposible de ganar. Las compañías se amparan en los contratos firmados y en la legislación de cada país para seguir explotando este material de manera indefinida. Por esta razón, han surgido campañas como Justicia para Mia Khalifa, donde miles de personas han apoyado la idea de que las actrices deberían tener el derecho de reclamar y eliminar su contenido si así lo desean. Sin embargo, la realidad es que la legislación actual no las protege y el Internet hace que estos videos sean prácticamente imposibles de borrar. Pero el problema no solo es la permanencia del contenido, sino también el impacto que esto tiene en la vida personal y profesional de quienes intentan alejarse de la industria. Imagina intentar conseguir un empleo en una oficina, iniciar un negocio o incluso formar una familia y darte cuenta de que tu nombre sigue siendo tendencia en sitios de contenido para adultos. No importa lo que hagas, la gente sigue relacionándote con un pasado que ya no forma parte de tu vida. Este estigma social es una de las principales razones por las que muchas mujeres que trabajaron en la industria sufren de ansiedad, depresión y otros problemas psicológicos graves. Algunas de ellas incluso han llegado a perder oportunidades de empleo, relaciones personales e incluso el apoyo de sus propias familias. Las batallas legales y la lucha por la dignidad. En los últimos años, muchas exactrices han intentado iniciar batallas legales para recuperar el control de su imagen y evitar que sus videos sigan circulando sin su consentimiento. Sin embargo, la mayoría se ha encontrado con una pared infranqueable. Las productoras, al ser empresas con enormes recursos legales, suelen contar con equipos de abogados especializados en defender sus contratos. Esto significa que, aunque una actriz decida que quiere borrar su contenido, tendrá que enfrentarse a años de juicios y gastos legales sin garantía de éxito. Por otro lado, la legislación en muchos países no ha avanzado lo suficiente para proteger a las personas que trabajan en la industria. Mientras que en otros sectores, los trabajadores tienen derechos laborales claros y la posibilidad de exigir mejores condiciones. En la industria para adultos, la realidad es muy diferente. Una vez que alguien firma un contrato, su imagen queda en manos de las productoras, y en la mayoría de los casos, estas compañías tienen total libertad para hacer con ese material lo que quieran. Pero lo más preocupante es que muchas de las personas que ingresan a esta industria lo hacen sin tener plena conciencia de lo que están firmando. Algunas jóvenes entran creyendo que podrán grabar unos pocos videos y luego seguir con sus vidas, sin imaginar que esos videos seguirán en Internet para siempre. Otras son convencidas con promesas de éxito
y grandes ganancias que nunca llegan a materializarse. Es por eso que muchas exactrices han decidido alzar la voz y advertir a las nuevas generaciones sobre los peligros ocultos de esta industria. Algunas de ellas han creado fundaciones y organizaciones para ayudar a mujeres que quieren salir de este mundo y reconstruir sus vidas. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, la realidad es que la industria sigue operando bajo reglas que favorecen a las productoras y dejan en desventaja a quienes alguna vez trabajaron en ella. El impacto psicológico y las secuelas emocionales en la industria para adultos. A lo largo de los años, muchas exactrices han hablado públicamente sobre el impacto emocional y psicológico que dejó su paso por la industria. Aunque en la pantalla todo parece entretenimiento y diversión, fuera de ella las consecuencias pueden ser devastadoras. Uno de los aspectos más ignorados de este negocio es el nivel de presión que enfrentan quienes trabajan en él. La ansiedad, la depresión y la baja autoestima son problemas comunes entre quienes han formado parte de la industria para adultos. Pero, ¿por qué ocurre esto? Por un lado, está el estigma social. La sociedad tiene una visión muy dura hacia las personas que han trabajado en este tipo de contenido. A diferencia de otras profesiones, donde los errores pueden corregirse o el pasado puede quedar atrás, en esta industria todo queda registrado en Internet. Muchas exactrices han hablado de cómo, incluso después de años de haber dejado la industria, siguen siendo reconocidas en la calle, acosadas en redes sociales y juzgadas por personas que ni siquiera las conocen. Pero el problema no es solo externo. Muchas de estas mujeres también lidian con una lucha interna. La sensación de haber perdido el control sobre su imagen, la vergüenza de haber tomado decisiones impulsadas por la juventud o la necesidad económica, y el miedo a nunca ser vistas como algo más que su pasado. El efecto en la autoestima y las relaciones personales. Uno de los efectos más devastadores del paso por la industria para adultos es la forma en que afecta la autoestima de quienes han trabajado en ella. Para muchas actrices, el inicio en la industria puede ser emocionante, sentirse deseadas, reconocidas y, en algunos casos, bien pagadas. Pero con el tiempo, esta percepción cambia. Algunas extrabajadoras han hablado de cómo, después de haber filmado numerosas escenas, comenzaron a sentirse desvalorizadas, como si su único propósito fuera satisfacer una demanda de contenido. Esta sensación de ser un producto, en lugar de una persona real, lleva a muchos a desarrollar problemas de identidad y autoestima. Además, las relaciones personales también se ven afectadas. Muchas mujeres que han salido de la industria han hablado de la dificultad de encontrar pareja o de ser aceptadas por sus propias familias. Incluso dentro de relaciones amorosas, algunas han experimentado rechazo o inseguridades por parte de sus parejas, quienes, aunque intentan entender su pasado, no pueden evitar sentirse incómodos por el estigma social que viene con él. Y no solo hablamos de relaciones románticas, muchas exactrices han sido desheredadas por sus familias, rechazadas por sus amigos y excluidas de entornos sociales que antes formaban parte de su vida. El acoso y la cosificación fuera de la pantalla. Otro problema grave que enfrentan quienes han pasado por esta industria es el acoso. Y no hablamos solo de comentarios en redes sociales, sino de situaciones reales que ponen en peligro su seguridad. Mia Khalifa, por ejemplo, ha hablado en varias ocasiones sobre cómo recibe mensajes y amenazas constantemente, no solo de desconocidos, sino incluso de hombres que creen que pueden tratarla de la misma forma en que la vieron en la pantalla. Este fenómeno ocurre porque muchas personas no hacen una distinción entre la realidad y la ficción. Al haber visto a estas mujeres en escenas explícitas, algunos hombres creen que pueden acercarse a ellas con exigencias, comentarios ofensivos o incluso con propuestas inapropiadas. Esta cosificación no solo ocurre en redes sociales. Algunas exactrices han hablado de situaciones incómodas en lugares públicos, donde extraños se acercan a ellas esperando que actúen como en sus videos,
sin entender que en la vida real son personas con emociones y límites. Para muchas, esto ha generado un miedo constante a salir a la calle, la necesidad de cambiar de ciudad o incluso de cambiar su apariencia para evitar ser reconocidas. El problema es que, al no haber una regulación clara sobre el acoso hacia extrabajadoras de la industria, muchas veces estas situaciones quedan impunes. Las secuelas a largo plazo: ansiedad, depresión y trastornos postraumáticos. Para muchas personas que han trabajado en la industria, el daño psicológico no desaparece cuando se retiran. En muchos casos, las secuelas pueden durar años, incluso toda la vida. La ansiedad es uno de los problemas más comunes. Muchas exactrices han hablado de cómo sienten miedo constante de ser reconocidas en cualquier lugar. No importa que ya no trabajen en la industria, la sensación de estar siempre expuestas y vulnerables no desaparece. Otro problema común es la depresión. Para algunas mujeres, el darse cuenta de que su imagen siempre estará en Internet, que nunca podrán borrar completamente su pasado y que siempre habrá personas que las juzguen por ello, es una carga emocional difícil de sobrellevar. Y en algunos casos, estas experiencias pueden derivar en trastorno de estrés postraumático, TPT. Algunas extrabajadoras han hablado de cómo, al recordar ciertas escenas o experiencias dentro de la industria, sufren ataques de pánico o episodios de ansiedad extrema. Es por eso que muchas de ellas han buscado ayuda profesional para poder reconstruir su vida y su autoestima. Sin embargo, no todas tienen acceso a terapia o redes de apoyo que les ayuden a salir adelante. La falta de apoyo y recursos para la recuperación. Uno de los mayores problemas que enfrentan las personas que salen de la industria es la falta de apoyo. A diferencia de otras profesiones, donde existen sindicatos, programas de retiro o redes de apoyo para extrabajadores, en la industria para adultos no hay un sistema que ayude a quienes deciden dar un paso al costado. Para muchas, esto significa empezar desde cero sin ningún tipo de respaldo. Algunas intentan encontrar nuevos trabajos, pero se encuentran con el rechazo de empresas que no quieren contratar a alguien con su historial. Otras intentan emprender, pero descubren que su nombre está tan ligado a su pasado que es difícil que la gente las tome en serio. Y algunas incluso han tenido que cambiar su identidad o mudarse a otros países para poder empezar de nuevo sin ser reconocidas. Es aquí donde entra la importancia de organizaciones y fundaciones que han surgido en los últimos años para ayudar a extrabajadoras de la industria. Algunas de estas iniciativas ofrecen apoyo psicológico, asesoría legal y ayuda económica para quienes buscan reconstruir sus vidas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Mientras la sociedad siga viendo a estas personas con desprecio y sin ofrecerles segundas oportunidades, el problema seguirá existiendo. La falta de regulación y el poder de las productoras. Si hay algo que queda claro al analizar la industria para adultos, es que las reglas del juego no están diseñadas para proteger a quienes trabajan en ella, sino para beneficiar a las grandes productoras y plataformas que generan millones de dólares con este contenido. A diferencia de otras industrias del entretenimiento, donde los artistas pueden negociar contratos y obtener regalías por su trabajo, en la industria para adultos esto prácticamente no existe. Desde el momento en que alguien firma un contrato, su imagen y su contenido dejan de pertenecerle. Este vacío legal permite que las productoras exploten el material de las actrices y actores durante años sin necesidad de pagarles un solo centavo después de la grabación inicial. Un video puede generar miles o incluso millones de dólares a lo largo del tiempo, pero la persona que aparece en él no verá ni una fracción de esas ganancias. Esto no solo es un problema de dinero, sino de derechos básicos. El problema de los contratos abusivos. Uno de los mayores problemas de la industria para adultos es la falta de transparencia en los contratos. Muchas jóvenes entran sin conocer realmente los términos de lo que están firmando. Algunas productoras utilizan lenguaje legal complicado
para asegurarse de que los derechos del material les pertenezcan para siempre. En algunos casos, estos contratos incluyen cláusulas que permiten a la productora vender, reutilizar o incluso manipular digitalmente el contenido sin necesidad de pedir permiso a la persona que aparece en él. Esto significa que alguien podría haber filmado un video con ciertas condiciones y, años después, descubrir que su imagen ha sido utilizada en otros contextos sin su consentimiento. En muchos países, las leyes de propiedad intelectual permiten a los creadores de contenido reclamar regalías o retirar su material de circulación si así lo desean. Pero en la industria para adultos, esta opción no existe para la mayoría de las personas. Cuando una actriz quiere eliminar su contenido, suele encontrarse con dos respuestas. O le dicen que es imposible porque cedió sus derechos, o le exigen pagar sumas ridículamente altas para comprar de vuelta su propia imagen. En pocas palabras, la ley protege a las empresas, no a las personas que trabajan para ellas. La falta de regulación en plataformas de contenido. Otro problema grave es el papel que juegan las plataformas de contenido para adultos. A lo largo de los años, varias de estas páginas han sido acusadas de permitir la publicación de videos sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos. Casos de contenido pirateado, escenas filtradas y material subido sin autorización han sido denunciados en múltiples ocasiones. Sin embargo, las plataformas han tardado demasiado en implementar medidas efectivas para evitar que esto suceda. Un ejemplo claro de esto fue el escándalo que enfrentó una de las plataformas más grandes del mundo cuando se descubrió que albergaba miles de videos subidos sin el consentimiento de las personas que aparecían en ellos. Aunque después de las denuncias se eliminaron estos videos y se implementaron nuevas medidas de verificación, la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué permitieron que esto ocurriera en primer lugar? La respuesta es simple: el dinero. Mientras más contenido haya en la plataforma, más tráfico genera. Y más tráfico significa más ingresos por publicidad y membresías premium. El problema es que muchas veces ese tráfico se genera a costa del bienestar y la dignidad de las personas que aparecen en los videos. Las demandas contra la industria y los primeros intentos de regulación. En los últimos años, algunas extrabajadoras han decidido tomar acción legal contra la industria. Ha habido casos de demandas colectivas donde varias actrices han denunciado a productoras por explotación, engaños en los contratos y uso no autorizado de su imagen. Algunos de estos casos han logrado acuerdos millonarios, obligando a ciertas empresas a pagar compensaciones económicas. Sin embargo, la mayoría de las personas que han intentado demandar a la industria no han tenido éxito. ¿Por qué? Porque la ley sigue favoreciendo a las productoras. Incluso en países donde existen leyes de derechos de imagen, las cláusulas de los contratos permiten a las empresas seguir explotando el contenido sin consecuencias. Esto ha llevado a la discusión de si debería existir una regulación más estricta en la industria para adultos. Algunos proponen que, al igual que en otros sectores del entretenimiento, debería haber sindicatos y contratos más justos para quienes trabajan en este medio. Otros argumentan que las plataformas deberían ser legalmente responsables de verificar cada contenido que publican y asegurarse de que las personas que aparecen en los videos lo hicieron con consentimiento y bajo condiciones justas. Pero hasta ahora, los cambios han sido mínimos. El papel de la sociedad y la hipocresía del consumo. Otro punto que no se puede ignorar es la hipocresía de la sociedad en torno a este tema. Por un lado, la industria para adultos genera miles de millones de dólares al año. Millones de personas consumen este contenido a diario y las estadísticas demuestran que es una de las industrias más rentables del mundo digital. Sin embargo, esas mismas personas que consumen este material son las que luego critican y juzgan a quienes han trabajado en él. Existen miles de casos de mujeres que han sido insultadas, humilladas y rechazadas por haber participado en la industria, mientras que los consumidores de ese mismo contenido
nunca reciben ningún tipo de crítica. El problema no es solo la industria en sí, sino la forma en que la sociedad trata a las personas que han pasado por ella. Si el consumo de este contenido es tan común y aceptado, ¿por qué sigue existiendo un estigma tan fuerte sobre quienes han trabajado en la industria? Este doble estándar es uno de los mayores problemas que enfrentan las personas que intentan reconstruir sus vidas después de haber trabajado en este sector. ¿Es posible una industria más ética? Con todo esto sobre la mesa, surge una pregunta importante. ¿Es posible una industria para adultos que sea más ética y justa para quienes trabajan en ella? Algunas productoras han intentado implementar cambios, como garantizar mejores condiciones laborales, ofrecer contratos más transparentes e incluso dar la opción de que las actrices puedan retirar su contenido después de cierto tiempo. Sin embargo, estas iniciativas siguen siendo la excepción y no la norma. Para que exista un verdadero cambio, sería necesario que las leyes se adapten a la realidad actual y protejan a las personas que trabajan en la industria de la misma forma en que protegen a los trabajadores de otros sectores. También sería necesario que las plataformas de contenido para adultos sean más responsables y no permitan la publicación de material sin una verificación adecuada. Y, por supuesto, la sociedad tendría que cambiar su percepción sobre este tema, dejando de juzgar a quienes han trabajado en la industria mientras siguen consumiendo el contenido que ellos mismos generan. Pero mientras esto no ocurra, la industria seguirá funcionando bajo reglas que favorecen a las grandes empresas y dejan en desventaja a quienes realmente hacen el trabajo. Salir de la industria. ¿Es posible empezar de nuevo? A lo largo de este video, hemos hablado sobre la industria para adultos desde distintos ángulos: el mito de la fama, la pérdida de control sobre la imagen, el impacto psicológico y la falta de regulación. Pero ahora llegamos a una de las preguntas más importantes. ¿Qué pasa con quienes logran salir? ¿Es realmente posible empezar de nuevo? La respuesta no es sencilla, porque aunque muchas personas logran reconstruir sus vidas, el camino para hacerlo no es nada fácil. A diferencia de otros trabajos, en esta industria el pasado no desaparece. No importa cuántos años hayan pasado o cuántas nuevas metas hayan alcanzado, Internet se encarga de mantener vivo su historial. El dificultoso camino hacia una nueva vida. Para muchas mujeres que han trabajado en esta industria, el mayor reto no es salir físicamente, sino emocional y socialmente. El primer obstáculo es la búsqueda de empleo. Aunque legalmente nadie debería ser discriminado por su pasado, la realidad es otra. Muchas exactrices han contado cómo han sido rechazadas en entrevistas de trabajo cuando los empleadores descubren su historial. Algunas empresas se niegan a contratarlas, argumentando que su presencia podría ser una distracción en el entorno laboral o que su imagen no es compatible con la reputación de la compañía. Esto ha llevado a muchas a buscar formas alternativas de ganarse la vida. Algunas han encontrado éxito en plataformas como OnlyFans, donde pueden controlar su contenido y recibir ganancias directas sin intermediarios. Otras han optado por convertirse en creadoras de contenido en redes sociales, aunque con el riesgo constante de que su pasado sea utilizado en su contra. Pero muchas otras simplemente quieren una vida fuera del Internet. Intentan conseguir trabajos tradicionales, estudiar una nueva carrera o incluso mudarse a otro país para empezar desde cero. El problema es que la sociedad no siempre les permite dejar atrás esa etapa de sus vidas. El precio de la exposición pública. Uno de los mayores problemas que enfrentan las personas que han salido de la industria es el acoso constante. Mia Khalifa ha hablado de esto en numerosas ocasiones. No importa cuánto tiempo pase, siempre habrá personas que la reconocerán en la calle y la tratarán como si aún formara parte de la industria. Muchas extrabajadoras han contado historias de cómo han sido abordadas en lugares públicos por personas que las reconocen
y que creen tener el derecho de hablarles de manera inapropiada. Algunas han tenido que cambiar su apariencia, borrar sus redes sociales y evitar cualquier tipo de exposición mediática para poder vivir con tranquilidad. Pero en una era donde el Internet nunca olvida, escapar de la fama indeseada es prácticamente imposible. La lucha por el perdón social. Otro aspecto del que poco se habla es el rechazo que muchas exactrices enfrentan incluso dentro de sus propias familias y círculos sociales. Algunas han sido desheredadas, rechazadas por sus seres queridos o han perdido amistades por el simple hecho de haber trabajado en la industria. Incluso aquellas que han intentado compartir sus experiencias y advertir a otras jóvenes sobre los peligros de este negocio son atacadas en redes sociales, acusadas de hipócritas o de buscar atención. La ironía es que, mientras se espera que las personas cambien y mejoren con el tiempo, a estas mujeres no se les da la oportunidad de dejar atrás su pasado. La sociedad parece dividir a las mujeres en dos grupos: aquellas que siguen el camino correcto y aquellas que tomaron decisiones que muchos consideran irreversibles. Pero, ¿realmente un error o una decisión tomada en la juventud debería definir a una persona para siempre? ¿Es posible una segunda oportunidad? La gran pregunta que queda al final de todo esto es: ¿merecen estas personas una segunda oportunidad? Si la sociedad cree en la rehabilitación de criminales, en la reinserción de personas que han cometido errores en el pasado, ¿por qué no en aquellas que simplemente tomaron una decisión en su juventud? ¿Por qué las mujeres que trabajaron en esta industria siguen siendo juzgadas y castigadas por la sociedad, mientras los consumidores de su contenido nunca enfrentan ninguna consecuencia? La respuesta no es sencilla, pero lo que sí está claro es que mientras la sociedad no cambie su forma de pensar, muchas de estas mujeres seguirán atrapadas en un pasado del que intentan escapar. Hemos llegado al final de este análisis sobre la industria para adultos y sus consecuencias. A lo largo de este video, hemos explorado los mitos, las realidades, los peligros y las dificultades que enfrentan quienes han trabajado en este sector. Si hay algo que podemos aprender de todo esto, es que la industria no es tan glamorosa como muchos creen y que, detrás de cada video, hay una historia humana que rara vez se cuenta. Es importante cuestionarnos cómo vemos a las personas que han pasado por esta industria y si realmente les damos la oportunidad de cambiar y seguir adelante con sus vidas. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la sociedad debería ser más comprensiva con las personas que han salido de esta industria? ¿Qué soluciones crees que podrían ayudar a mejorar la situación para quienes buscan empezar de nuevo? Déjamelo en los comentarios y discutámoslo juntos. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanilla para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.